Hoy es el cumpleaños de la abuela, que no es un simple cumpleaños más, cumple 90 años. Se agradece tenerla con vida, pero esto implica una sola situación: ver a todos mis parientes. Ese encuentro familiar, que más que una simple reunión, es como ir al congreso de expertos en crítica, y hasta recibes un curso de cómo opinar de la vida del otro sin límites. No sé qué molesta más, el solo hecho de verlos o que me hagan preguntas muy atrevidas. Soportar a los tíos que te preguntan para cuándo la novia, y si tienes novia, para cuándo el matrimonio, y si ya te casaste, para cuándo los hijos. En mi burbuja de pensamiento, a punto de estallar, de tantos pensamientos que tengo en este momento, ellos tampoco quieren acompañarme a la reunión familiar. En camino a la fiesta pienso, ¿cómo necesito que en este momento los libros que leí en la infancia de Elige tu propia aventura, donde había varios finales posibles, estuvieran conmigo? Lo único parecido cercano que encuentro es que hay dos caminos mientras me dirijo a ese lugar. No entrar, no estoy obligado a cumplir este tipo de reuniones. Y dos, entrar y enfrentar lo que me ha tocado vivir. Esta es una situación particular, en la que nos encontramos en una especie de encierro y no sabemos muchas veces qué hacer. Es incómodo para nosotros tratar de convivir con familiares que resultan ser un poco molestos, pero a veces el mismo compromiso de asumir la cercanía con miembros de nuestro núcleo familiar resulta una obligación. Algunas veces es mejor tener que dialogar, negociar, llegar a acuerdos, expresar cómo nos sentimos, para así lograr que de alguna manera las cosas cambien. ¿Cómo frenar los conflictos en la familia? Bienvenidos al podcast Psicología Contigo de lamentesmaravillosa.com, un espacio de conversación y explicaciones sobre psicología. Psicología Contigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steven Daniel y les doy la bienvenida a un encuentro contigo, una sección de nuestro podcast Psicología Contigo, donde hablaremos íntimamente de psicología. En este episodio abordaremos sobre la familia, sobre cómo frenar los conflictos familiares. ¿Debo evitarlos? Es una pregunta que nos podemos hacer. En los encuentros no hablo ni una sola palabra, evito expresar alguna idea, solamente me vuelvo un observador. Todo esto puede resultar un cuadro perfecto para una película de comedia, pero los vínculos familiares no siempre resultan placenteros. Muchas veces, integrantes se empeñan en generar malestar, provocan a los demás con insinuaciones. Además, son expertos en homenajear las peleas del pasado, incluso muchas de ellas tienen que ver con ancestros. Es posible que resulte más sencillo poner un punto final a la relación con amistades o con un trabajo que hacerlo con personas que hacen parte del vínculo familiar, como hermanos, padres, tíos, hijos, suegros, primos, entre otros. Sin embargo, las relaciones tóxicas en la familia, ya que hablamos también de conflictos, son bastante habituales. A la familia no la elegimos, nacemos en ella. Y básicamente no hay manera de poder modificar esta condición. No significa que sea realmente una condena. La única opción que tenemos es adaptarnos. Este es un trabajo de aceptación, donde debemos entender que si bien somos seres independientes, debemos también cumplir con ciertas reglas porque estamos sujetos a nuestro papel dentro del núcleo familiar. Existen dos tipos de familia: flexibles o rígidas. Esta última es donde predomina el abuso intenso del poder irracional, donde los miembros no pueden expresar libremente sus pensamientos, opiniones tampoco. No es posible realizar conversaciones, ya que no se tiene la libertad para poder ser. Es decir, no se pueden plantear ideas en contrario entre familiares, porque esto resulta realmente un caos. Los comportamientos se repiten porque a su vez traen impuestas conductas aprensivas, y esto los convierte en una especie de vampiros emocionales, ¿sí? Van consumiendo las ideas y las emociones de los demás miembros hasta llegar a condicionarlos bajo la sumisión. Y las familias flexibles son aquellas en las que realmente todo es más sencillo en cuanto al desarrollo de la personalidad y es más fácil ser y expresar diferentes ideas. Vamos a la teoría.
Laura Rojas Marco, psicóloga investigadora, escritora, terapeuta y conferencista acerca de las familias, indica que la mayoría de los conflictos vienen originados por las luchas de poder y las faltas de límites. Por ejemplo, cuando un familiar nos hostiga, nos provoca o nos daña con sus actos, muchas veces el origen se centra en las imposiciones, mandatos por cumplir solo por tradición, no porque se tenga ganas de hacer. Todos opinan sobre la vida del otro, no hay límites y además, Rojas Marco afirma, nadie merece vivir en un ambiente emocionalmente tóxico. Salir de allí no es solamente necesario, es absolutamente vital. Los conflictos familiares más frecuentes están relacionados con procesos de cambio que no logran asimilarse. En este sentido, los hábitos negativos se arraigan y se convierten en patrones de conducta que afectan el diálogo y las relaciones interpersonales. La familia es la célula social básica y de donde se aprende la manera en que nos relacionaremos en otros ámbitos como el trabajo, los estudios, las amistades, por poner unos casos. Para esto es importante establecer estrategias que de alguna manera aporten en la resolución de estos problemas y en el ejercicio aprender lo mejor posible. Los conflictos más frecuentes pueden ser derivados del ciclo vital. Este está relacionado con las etapas de la vida y las edades de los miembros de la familia. Si hay adultos mayores, como también pueden haber adolescentes, se necesita mucha comprensión y escuchar al otro. Pérdidas. Perder a un ser querido puede ser complicado también para una familia, y más si hay miembros involucrados en esa pérdida, bien sea desde la falta de cuidados para esa persona que ya no está, o bien sea para los aportes emocionales que también pueden existir en este tipo de casos. Además, perder un negocio puede también causar un conflicto familiar. El tema del dinero es uno de los detonantes más importantes para que las familias tomen distancia. Problemas del pasado sin resolver. Cuando esto sucede, normalmente quedan resentimientos, a pesar de que en algunos intentos se pueda procurar que la familia desligue todo este tipo de antecedentes y que empiece a funcionar a partir de lo que se está viviendo en el presente. Indefinición de roles. Es importante que estén definidos los roles porque depende de ello la sana convivencia. Saber cuál es la posición del padre, de la madre, de los hijos y sobre ello actuar. Enfermedad. Este es uno de los principales conflictos, sobre todo cuando los padres necesitan asistencia médica o la contratación de una enfermera. No todos están dispuestos a acompañar en esta etapa de la vida. Y lo mencionábamos también antes con el tema de las pérdidas. Lo importante es que todos tomen una responsabilidad y la organización de todo este tema es fundamental. Atención dispar. Cuando se ignora a un integrante de la familia. Agresividad y falta de respeto. Es importante tener una relación saludable de diálogo, de tener compasión por el otro, empatía, negociar, llegar a acuerdos cuando no se esté en una misma posición. Evitar la violencia y la falta de respeto es clave para una relación armoniosa dentro de la familia. Ante esta clase de problemas, se sugiere demarcar claves importantes para actuar y frenarlos en las familias. Entre estas claves podemos mencionar empatía. Es importante ponerse en el zapato del otro. Ponerse en el lugar del otro. No significa que tenemos que ceder al deseo de los demás, sino estar dispuestos a un pacto de respeto, escuchar y considerar lo que deseen expresar. Es posible que no lleguemos a un acuerdo. Lo que tú deseas no es compatible con mis necesidades. Ahora, esto habrá que aceptarlo para una sana convivencia, respetarlo, entenderlo y podemos, evidentemente, seguir adelante. Respeto. En la intimidad, espacio y tiempo de cada relación debe existir respeto. El exceso de confianza y la intromisión da lugar a mayores conflictos. Evitar los comentarios innecesarios, inoportunos, es también una clave.
Poner un límite es parte del respeto para la convivencia. Es reconocer al otro el espacio personal, la intimidad y las cosas que realmente no tienen lugar en un momento determinado. Evitar el sincericidio. En las familias siempre hay alguien que no tiene filtro en el momento de expresarse. Es importante que los impulsos estén controlados, ser educados y mantener las bases del respeto. Lo mencionábamos en el anterior. Lo mejor ante estas situaciones es no responder con violencia si nos sentimos de pronto afectados por el comentario, sino encontrar la manera más amable para evitar discusiones o momentos desagradables dentro de una reunión familiar. Palabras asertivas. Aquellas palabras mágicas que mejoran la respuesta del otro. Palabras que abren puertas. Estas son gracias, por favor, disculpa, te entiendo, comprendo, me explico, me estoy dando a entender. La asertividad es una habilidad para frenar la toxicidad en una familia. Y ser asertivos también se desprende de pensar muy bien el momento, el lugar y la manera en la que vamos a expresar una idea, un comentario o simplemente a conversar con otra persona sobre un tema que puede ser complicado de digerir. Paciencia. Este factor es clave para las buenas relaciones. Nos ayuda a ser más reflexivos y a actuar en consecuencia de nuestros pensamientos, llevando al diálogo sincero, sano y saludable. Mejora en nuestra capacidad para controlar impulsos y poder evitar descontroles familiares. Los vampiros emocionales, por mencionarlos de alguna manera, se convierten en personas que realmente obvian todas estas recomendaciones y no tienen límites cuando se trata de expresar comentarios impropios en este tipo de encuentros familiares y también encuentros entre personas que comparten vínculos afectivos. No hay forma de cambiar la manera de ser de los otros. Solo nos queda aceptar lo que no podemos modificar. Actuar en consecuencia de ello, ver qué hacemos a partir de ahí si nos sumergimos en la violencia y la toxicidad, que no sería lo lógico y lo ideal en un caso como estos, o bien aplicando habilidades asertivas, podemos mejorar la comunicación y la convivencia en este tipo de entornos. Es posible comenzar un camino con pequeños cambios hacia resultados positivos, generando un fortalecimiento de la armonía familiar. Recuerda que nuestro espacio de conversación sobre temas de psicología no sustituye la terapia. Si estás pasando por un caso de conflicto familiar, si hay personas que también están pasando a tu alrededor, que tal vez no hayan escuchado este podcast todavía, que están pasando por un conflicto familiar, es importante tener en cuenta que debemos acudir a un profesional, a un terapeuta, para poder manejar esto de una manera más robusta. Este tipo de recomendaciones son un par de ideas que les damos para tomar el paso y para tener en cuenta que sí se puede mejorar la armonía familiar. Mi nombre es Steven Daniel y esto es Un Encuentro Contigo, una sección de nuestro podcast Psicología Contigo, donde hablamos íntimamente de psicología. Hasta una próxima oportunidad. Esperamos que hayas disfrutado este podcast. Descubre más contenido sobre psicología en el sitio web lamenteesmaravillosa.com. Psicología Contigo.